Hola, qué grato estar con ustedes amigos oyentes, esta vez profundizando en el Evangelio de Lucas 14, 1 y 7 a 14, de este 22º domingo ordinario. Así que nos encontramos en el capítulo 14 de Lucas. Jesús entra en la casa de uno de los jefes de los fariseos. No es la primera vez que va a almorzar con los fariseos y escribas. Ya lo había hecho en Lucas 7, 36, 50, cuando una mujer pecadora se acercó a Jesús llorando, derramando aceite y besando los pies de él. Los fariseos se escandalizaron y disgustaron por lo que vieron. Luego también lo había hecho en Lucas 11, 37 a 54, cuando incluso les dijo a los fariseos: «Ay de ustedes». En el Evangelio de hoy, Jesús va a casa de uno de los jefes de los fariseos. Lo invitan y Jesús responde a la invitación. No tiene prejuicios ni hostilidad contra los fariseos. Él tiene algo que decirles, tiene algo que decir a los que se sienten buenos, santos y justos, quienes creen que de antemano les pertenece el reino. Jesús va, aunque sabe que tal vez no sea bien recibido. Sabe que en el fondo siempre buscarán cómo desacreditarlo. Es el día de reposo, sábado. De hecho, cada sábado, después de haber estado en la sinagoga, se comía alrededor del mediodía y se invitaba a algún rabino o predicador. Ahora bien, después del primer versículo que habla sobre la llegada de Jesús a casa del fariseo, hay un pasaje que no aparece en el texto de hoy, pues se salta hasta el versículo 7. Se trata de la curación de un hombre con problemas de hidropesía. La hidropesía era una enfermedad que causaba hinchazón, sobre todo en el vientre, porque los líquidos no se asimilaban y la persona se convertía en una especie de barril, o sea, hinchada. De hecho, hidropesía quiere decir persona hinchada. Para dar algo de alivio a estos pacientes, se pinchaba el cuerpo para que salieran estos líquidos. Excepto que el sábado estas cosas no se pudieron hacer. Jesús, sin embargo, a pesar de la opinión contraria, lo cura. Dice: ¿a quién de ustedes se le cae un asno o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Sacan al buey y al burro, pero no a una persona humana. A Jesús no le importan las reglas religiosas sin sentido. Es por eso que lo sana. Jesús, al curar a un hombre hidrópico, al mismo tiempo, de modo simbólico, quiere decir que los verdaderos hombres hidrópicos son los fariseos, llenos del ego, hinchados o inflados como chimbombas de orgullo y arrogancia, de honores y prestigio. El hombre hinchado físicamente es sanado. Los fariseos difícilmente pueden ser sanados por ser inflados del ego. Hay un cuento que habla de la rana y el buey. La rana ve a un buey y entonces se hincha queriendo ser como el buey. ¿Soy como el buey?, pregunta a las otras ranas. «Nada tienes de buey», le responden. Entonces se hincha más. «¿Y ahora?», pregunta. «Te falta mucho a ser un buey», le responden. Entonces se hincha aún más. «¿Y ahora qué?», pregunta. «Pero nada te pareces a un buey».
entonces toma toda su fuerza y se hincha más allá de lo imaginable y reventa, explota. El Evangelio de hoy dice: notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Estamos en el momento del almuerzo y estamos en casa de un fariseo. Jesús observa un modo de comportarse típico de aquella sociedad. Se trata de la búsqueda de los primeros asientos en la mesa. Jesús ve que la gente está dispuesta a todo con tal de ocupar el primer puesto. Lo grave es que uno puede perder cualquier cosa para agarrar este primer puesto. Jesús no habla de buenos modales, de etiquetas, sino de cuáles son los valores que deben tener la prioridad en nuestra vida. El deseo por el primer lugar, como todos lo sabemos, es un deseo constante de la persona. Todo el mundo desea ser el primero, o quiere ser más que los demás, o mejor, o más famoso, o más importante. Sin embargo, parece que esto no es lo que Jesús discute. Jesús quiere que reflexionemos sobre otra cosa. ¿Puede este deseo pasar por encima de todos los valores? Para Jesús lo importante es cómo uno se coloca ante Dios, como persona que busca las apariencias o como el ser humano verdaderamente libre. Sin embargo, es bueno hacer aquí la pregunta: ¿cómo se llevaban a cabo los almuerzos en aquella época? Ante todo, hemos de decir que los judíos habían asimilado las costumbres griegas y romanas. Comían en unas mesas colocadas casi en un círculo, o sea, como la herradura de caballo. El lugar más importante era el que estaba en medio de la herradura, porque ahí el anfitrión, o sea, el amo de casa, se sentaba con sus invitados de honor. Los puestos cercanos al amo de casa, o sea, los primeros lugares, eran los lugares más codiciados. A los fariseos Jesús ya antes había llamado de hipócritas, porque querían los primeros puestos no solo en las sinagogas, sino en todas partes, por lo tanto también en la mesa. Y Jesús lo repetirá aún más tarde: guárdense de los escribas que gustan ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. En el Evangelio de hoy, Jesús se dirige a los invitados por medio de una parábola. Y una parábola, más que cualquier discurso, con su lenguaje escondido, secreto y simbólico, puede atravesar el alma. Por eso dice Jesús: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por el otro más distinguido que tú, y viniendo el que les convidó a ti y a él, te diga: deja el sitio a este. Y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Para comprender mejor estas palabras de Jesús, hemos de tener en cuenta aquella cultura donde el reconocimiento social, el puesto ocupado en las comidas, en las sinagogas, en los lugares públicos, tenían altísimo valor. Es decir, cuando se hacía una invitación, ya había lista de invitados importantes y se dejaban los asientos especiales solo para ellos.
Podría suceder, no obstante, que algunos invitados, por ser ansiosos, se sentaran en lugares de estos asientos. Y luego, con gran vergüenza, el amo tuviera que decirles delante de todos: levántate, por favor, porque aquí hay alguien más importante que tú. Y así uno tenía que buscar el último asiento. De este modo, uno que pensaba que tenía un lugar de honor, en cambio, se encontraba al final de la fila. Volviendo al texto, podemos preguntarnos: ¿cuáles fueron las motivaciones de las personas de la parábola? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que causaron al ocupar un lugar que no les correspondía? La motivación es ser más que los demás. Hablando de las consecuencias, ellas crean sociedades de clases, donde están los primeros, los importantes, y luego los otros, los rechazados, los últimos, los que no valen nada. Cuando te pones a ti en primer lugar y quieres ser el primero a toda costa, es obvio que pones a los otros en el último lugar. Cuando quieres ser más que los demás, significa que te consideras más que los demás. Pero también significa que consideras a los demás menos que tú. Estás dividiendo la sociedad entre los que son dignos, los que tienen derechos, los que pueden, los que lo tienen todo, y los que no valen nada, los que solo tienen deberes, los que son humillados. Estas sociedades en las que hay los primeros y los demás son los últimos, por lo tanto, solo crean injusticia, división, opresión, sufrimiento y odio entre las personas. ¿Qué propone Jesús? Jesús no está hablando de etiqueta, de buen comportamiento. Su discurso es mucho más profundo. Jesús propone ponernos a nosotros mismos en el último lugar, pero no por modestia. Pues la modestia de muchas personas a veces no es más que un tipo de orgullo. Es cuando piensan: me gustaría ser más que tú, pero no puedo. Y entonces les toca aparentar. Es la actitud típica de aquellas personas que fingen no tener ambiciones, que fingen ser humildes, aunque sean presuntuosas y orgullosas. Dice un cuento que había un zorro muy astuto y presuntuoso. Un día, empujado por el hambre, vagando de aquí para allá, encontró una viña con uvas dulces y maduras. Aquí, dijo, por fin encontré algo delicioso. Sin embargo, las espalderas estaban altas, así que trató de saltar varias veces empujando sus patas con toda la fuerza, pero no logró nada. Después de un breve descanso, comenzó a saltar de nuevo, pero no logró alcanzar ni una sola uva. Así que finalmente dijo a sí mismo: estas uvas están inmaduras. Y se marchó. Esto no es ponerse en el último lugar. Esto es orgullo y falsedad. Ponerse en último lugar tampoco significa humillarse, como a veces nos han dicho. Tienes que ponerte en el último lugar, lo que significaría: no eres nada, tienes que humillarte. Debes tener una vida llena de renuncias, mortificaciones, privaciones, abnegaciones. Pero, ¿dónde está escrito todo esto en el Evangelio? ¿Dijo Jesús alguna vez esto? Nunca. Ponerse en el último puesto no es ponerse en último lugar, sino crear una nueva sociedad.
sin últimos. Me pongo en el último lugar no porque me sienta el último, sino porque no me considero más que los demás. Me pongo en el último lugar porque considero que todas las personas tienen la misma dignidad, donde no hay las mejores ni las peores, donde no hay astucia ni hay preferencias. Una sociedad fraterna de amor solo podrá subsistir si todos son considerados iguales. Dice luego Jesús: porque todo el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Qué significa esta frase de Jesús? Aquí hay dos acciones y dos efectos. Si haces esto, tendrás esto. Si haces aquello, tendrás aquello. Si buscas a toda costa gloria, prestigio, primeros puestos, ser más que los demás, serás humillado. ¿Qué quiere decir aquí ser humillado? Quiere decir que nunca crecerás como ser humano, como hombre y mujer. Solo crecerá en ti la apariencia. Es decir, tu verdadero yo no crecerá, sino solo tu falso yo, o sea, tu ego. Hablando de la segunda parte de la frase, se usa el verbo griego tapeinoo, que no tanto significa humillarse, sino sobre todo rebajarse, abajarse, hacerse más pequeño, volverse humilde, allanar. En este sentido, cuando te rebajas, consideras que todos son importantes. Entonces, creces. Puedes reconocer que todos somos diferentes. Uno es más inteligente, otro más simpático, otro más rico en talentos, otro más sensible, otro más sociable, otro más introspectivo, etc. Todos somos diferentes, pero todos iguales y todos importantes. Cuando pones a todos al mismo nivel, creces, maduras. En Lucas 22, 24 a 27, durante la última cena, Jesús explica muy bien esto. Se dice ahí que surgió una discusión sobre cuál de los discípulos era el más importante o más grande. Entonces Jesús les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, pero que no sea así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más pequeño, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús, que podía hacerse grande e importante, pues tenía todas las capacidades para esto, eligió ser humilde, sencillo, tierno, compasivo, quien no domina, quien no se aprovecha, quien no explota a nadie. Dice luego el Evangelio: entonces dijo al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Hemos de recordar que Jesús habla en parábolas aquí. Es obvio que si tienes el bautismo de tu hijo o la primera comunión de tu hija, invitarás a tus amigos, a tus familiares, a tus hermanos. No es esto lo que Jesús quiere decir. ¿Qué quiere decir entonces? Jesús está cuestionando cuáles son los valores que se destacan a partir de tus invitaciones. Algunas personas establecen relaciones tipo: te doy si tú me das.
Te invito una vez, pero si tú no me invitas, tal vez te invite a una segunda, pero ya no la tercera vez. Es una forma mezquina de concebir las relaciones. Estas se ven solo en vista de lo que te pueden dar. Para Jesús es necesario crear una sociedad en la que las relaciones se basan en el valor y no en el interés. Hago esto o aquello por ti, no porque algún día pueda obtener algo de ti, sino porque eres un ser humano. Te ayudo no porque sepa que puedes hacer lo mismo conmigo, sino porque lo necesitas. Te invito a cenar no porque seas una persona famosa, sino porque te quiero. Amo a mi hijo porque es mi hijo y no porque me garantice una vejez segura. Hemos de crear relaciones, vínculos, amistades basadas en el desinterés y amor, no en lo que alguien te puede dar o garantizar. Y termina diciendo Jesús: serás dichoso porque no te pueden corresponder. ¿Qué quiere decir Jesús? Que la alegría nace del amor o de la gratuidad. En cambio, el interés no produce la alegría, solo produce intercambio de cosas. Un almuerzo con la persona famosa tal vez te dé un ascenso, algo de dinero extra, pero ¿te dará alegría, dignidad, valores? A lo mejor por causa de las concesiones venderás tu dignidad o valores. Recuerda, puedes tener todo: dinero, fama, prestigio, pero lo importante es que no te pierdas a ti mismo, que no pierdas la felicidad, dignidad, alegría, gratuidad. La gente dice muchas veces: no me siento feliz. La verdad es, no te sientes feliz porque no hay gratuidad en tu vida. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Quizás la siguiente: la vida es una sola y el momento que pasa no vuelve.